Hola, hola, ¿qué tal, jovencitos? Vamos a hablar un poquito más sobre la Gran Depresión. En realidad es un repasito, ¿ya? Y también vamos a hablar un poquito sobre los regímenes totalitarios, una introducción también. Ya hemos hablado, simplemente es un refrescar la memoria. Chicos, hermosos, bellos, preciosos. ¿Por qué estoy haciendo esto? La siguiente semana hay quiz, ¿ya? Hay quiz. De todas maneras, el día de hoy estoy enviando la lista de los alumnos que no cumplieron ni con la exposición ni tampoco con el reto. Eso ya es parte de su responsabilidad de cada uno. Ahora sí les presento el tema, véanlo por favor para que la siguiente semana apenas ingresen, hagan su quiz de manera adecuada. Ingresen puntual porque no me hago responsable de que no den quiz, ¿ya? Ahora sí, muchas bendiciones, por favor, a ver el videito. Todo pintaba para bien. La prosperidad indicaba que era el mejor momento para llegar a ser rico. Estados Unidos registró un gran crecimiento económico por varias razones. Ser el principal comerciante de armas y productos alimentarios durante la Primera Guerra Mundial en Europa, la industrialización y la innovación técnica. Al haber finalizado la Primera Guerra Mundial, Europa quedó devastada en la miseria y adquirió grandes deudas por la adquisición de productos de todo tipo. Los ingresos de Estados Unidos crecieron desmedidamente y la demanda de fuerza de trabajo y producción hizo florecer a la industria. Empresas como Ford innovaron para reducir sus costes de fabricación y el auto que antes era un lujo al alcance de unos pocos llegó a convertirse en el favorito de las familias americanas para transportarse sin necesidad de carruajes. Fue el nacimiento del modelo T. El hombre común de clase media tenía más que nunca las herramientas para amasar grandes fortunas. Wall Street se convirtió en el primer centro de especulación y todo mundo invertía en el mercado bursátil, aún sin ser expertos en la materia. Inversiones de cientos de dólares en bolsa se convertirían en grandes ganancias milenarias tras un par de años. Para promover la venta de acciones, se otorgaron compras a crédito y los banqueros emitían préstamos sin aval por la confianza en que todos ganarían. Por tal motivo, los deudores tendrían liquidez más que suficiente para cubrir sus compromisos financieros. El consumismo se hizo insignia de esta época y las familias americanas se podían dar el lujo de comprar productos de todo tipo, aunque no los necesitaran. Para mantener las apariencias en la sociedad, todos querían tener un perfil de abundancia y compraban todo cuanto fuera novedoso para elevar su estatus en su comunidad. A eso se le llamaba Ser el corredor de sueño bolsa era el americano. trabajo soñado. Si es verdad, ser corredor de bolsa era como sacarse la lotería, ya era un gran trabajo. Pero eso tiene antecedentes, jovencitos. Ya tiene antecedentes en los años 1919, después de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos queda en una situación bastante beneficiosa para ellos. Si te das cuenta, los bancos tienen una gran capacidad de préstamo, por lo tanto comienzan a prestar sin aval, sin que nadie que los avale, ¿no? Y a diestra y siniestra, sabiendo que la economía iba a poder ayudarlos a recuperar sus inversiones. Había momentos en los que no siempre todo iba bien. Por ejemplo, comenzaron a haber problemas en la bolsa de valores, ¿no? Porque, como te dije en clase, los que antes invertían en bolsa de valores, pues eran, por ejemplo, John Kennedy, Paul, Paul Weber, ¿no? ¿Quiénes eran estos personajes? John Kennedy era un gran economista, ¿no? Padre del futuro presidente. Paul Warburg ya era un gran crítico y economista, quien por cierto criticó después de los años 1922, criticó la situación en la que estaba viviendo Estados Unidos, una situación muy bursátil. ¿Quién fue el presidente cuando pasa esto de 1929, la gran caída de la bolsa de valores? Fue pues el personaje de Herbert Hoover.
quien lamentablemente no tuvo la capacidad para enfrentar esta gran depresión. ¿Por qué? Porque hizo como si nada estuviera pasando, como si todo estuviera bien, pero la situación no estaba bien, la situación estaba muy difícil. Había mucha cosa, había mucha especulación. Se trató de mejorar la situación, lamentablemente no se pudo, ya no se pudo. Y como todas las economías, mayormente de América y Europa, estaban dependiendo de Estados Unidos, cuando Estados Unidos cae en un declive, también estos lugares caen. El único lugar que se salvó en Estados Unidos fue Rusia porque vivía su propio mundial, como ya lo hemos visto en el video anterior, y tampoco cae pues Inglaterra del total, porque ellos se encierran, ¿no? Se encierran en su isla y se encierra bajo el patrón de oro. No, ¿qué cosa? No dejan pasar ningún tipo de economía que afecte a su país, ¿no? Que afecte a su país. Entonces, tenemos a la gran mayoría de países europeos, a América, que caen en bancarrota. Por ejemplo, uno de los gobiernos que cae debido a esta caída de la bolsa de valores que contrae la Gran Depresión es el personaje de Augusto B. Leguía, ¿no? Bernardino cae por esta depresión, Leguía, mejor dicho, cae por esta depresión, porque su gobierno dependía del capital estadounidense. Vamos a ir un poquito más, ya, para seguir con el tema. Para salvar su dinero, el miedo generalizado de la población causó repercusiones en Wall Street y el precio de las acciones era cada vez más bajo, hasta que llegó el martes negro, cuando se perdieron cerca de 24.000 millones de dólares en una sola semana. Antes de que la crisis llegara a Estados Unidos, ya habían caído algunas bolsas de valores de países europeos que se encontraban en reconstrucción, como es el caso de Alemania en 1927, Gran Bretaña en el 28 y en febrero del 29 en Francia. La sobreproducción de la industria provocó que no se recuperara la inversión por no tener clientes, y los obreros fueron despedidos por sus patrones para salvar sus empresas. La quiebra de la bolsa de valores y la pérdida de empleos dejó en la miseria a miles de familias y no podían comprar ni comida, aunque sí que había mucha debido a la sobreproducción agrícola, pero casi nadie tenía la capacidad económica para adquirirla. La gente no podía pagar sus deudas con el banco y los banqueros inversores perdieron todo, produciéndose así la quiebra de miles de bancos. La repatriación de los fondos estadounidenses que estaban en Europa fue una medida arriesgada. Esa fue una de las medidas más arriesgadas que tomaron. ¿Qué significa repatriación? Que Estados Unidos estaba pidiendo su dinero. No solamente Europa, sino también América, pero nosotros no cabíamos de dónde caernos muertos, así que imagínate la situación. Fue peligrosa, pero sí la recuperó, pero Estados Unidos dejó muy herido a Europa, pues, después de esta situación. Las industrias, como tú ves, tuvieron que cerrar, ¿ya? Los bancos tuvieron que cerrar. Entonces, ahí viene la situación. Eran constantes. Algunos cuantos se suicidaron por haber perdido todo cuanto tenían. Algunas decenas de millonarios quedaron también en bancarrota. Así es. Se redujeron los horarios de trabajo para que otras personas pudieran trabajar. Se abolió la venta de acciones a través de créditos. Se limitó la producción agrícola y se favoreció por un corto tiempo a los monopolios. Los años 30 fueron años de recuperación y sanación para Estados Unidos y Europa, y favorecieron la aparición de movimientos comunistas y fascistas que más tarde desencadenarían la Segunda Guerra Mundial. Tanto como el fascismo, como también el estalinismo, ¿no? Que viene a ser estos partidos
que van a ser regímenes totalitarios, los cuales hemos visto, ¿no? Los cuales hemos hablado mediante una introducción, mediante un video, ¿no? Ahora, jovencitos, cuando yo hablo sobre las repercusiones, por ejemplo, y te voy a compartir la separata, porque lo que estamos haciendo es aclarar lo que es el crack del 29. Cuando yo hablo sobre las consecuencias, ya te imaginas cuáles fueron, ¿verdad? ¿Cuáles fueron estas consecuencias para el mundo? Al igual que está en Estados Unidos, hubo una gran, ¿qué cosa? Hubo una gran crisis. Aquí, en América, también se fomentó una gran crisis. Causas: la especulación financiera, la sobreproducción, como acabamos de ver. El 24 de octubre de 1929, del Jueves Negro, se produjo la caída de la Bolsa de Valores, lo que se llama el crack del 29, las consecuencias, la Gran Depresión, que dura hasta 1933 aproximadamente. Ya no fue tan fácil recuperarse. Para ellos, para el 39 ya habían, ¿qué cosa? Ya habían salido, ¿no?, de esta crisis económica. En otros países tercermundistas demoraron más. La quiebra de los bancos y fábricas, el desempleo generalizado, el retiro de los capitales de Estados Unidos invertidos en el extranjero a nivel mundial, aplicación de ideas de John Maynard Keynes, ya eran unas ideas liberales para salvar el tipo de economía con la que estaba, ¿no? Era un proteccionismo industrial y una regulación económica para de esa manera poder regular Estados Unidos. Y mucho tuvo que ver, pues, el personaje de Franklin Roosevelt, ¿ya? Quien también fomentó una posibilidad de recuperación del capitalismo. Entonces, es así como esta gran crisis pasa, ¿no? Pasa, pero también surgen estos sistemas totalitarios que van a prácticamente, pues, ser parte de la historia y van a fomentar una gran repercusión, como por ejemplo y el nazismo en Alemania y en Italia, ¿no? Y esto que está aquí, que es el fascismo, tiene ciertas características: un estado vertical, totalitario, anticomunista, ¿no? Tiene una característica, por ejemplo, la xenofobia, el racismo, el chauvinismo, tanto en el nazismo como en el fascismo, ¿ah? El mesianismo, ese mesianismo donde se ve al líder como lo máximo, como el salvador. El caudillo es considerado infalible y se le debe la sumisión total. El corporativismo, en contra de la lucha de clases sociales, se pretende unir los patrones y obreros bajo una dirección, mejor dicho, el Estado. No importa si eres patrón, si eres obrero, la cuestión es que estás bajo dirección del Estado. Otra cosa muy importante, ya, del fascismo italiano. Por ejemplo, dentro del fascismo italiano tenemos al Duce, que es el personaje de Mussolini. Y después tenemos al nazismo, ¿no? Con el Führer, que viene a ser de cosa, que viene a ser Adolfo Hitler. Pero eso vamos a hablar ya la próxima clase. Ahora sí, me despido. Que Dios te bendiga y que tengas un gran día. Cuídate.